Estimados amigos, soy el Padre Luis Antonio Vergara y tengo el gusto de compartir con ustedes esta catequesis viviente. El tema que quisiera tocar en el día de hoy es la migración, porque hemos escuchado hablar mucho sobre la migración, sobre todo en estos últimos tiempos, y quisiera hacer como una reflexión sobre este tema, ya que pues también nos concierne a todos nosotros. Sabemos muy bien que la vida del inmigrante no es cosa fácil. Sabemos lo difícil que esto es el ser inmigrante. El inmigrante es vulnerable y depende siempre de la generosidad de los demás. Y también depende mucho de los caprichos de la naturaleza. Y cuando digo naturaleza, pues ya se imagina a qué me refiero, porque son personas que están constantemente en camino y tenemos que enfrentar pues muchos hechos naturales. Esto debería hacernos más comprensivos con los inmigrantes desplazados de su hogar y atrapados muchos en las fronteras, como escuchamos con mucha frecuencia. Cada día nos llegan noticias de inmigrantes que han fallecido cruzando ríos, muchos por enfermedad. También sabemos de inmigrantes que les han robado y así sucesivamente. Es una historia puede nunca terminar. Siempre tenemos estos hechos, estas historias que nos llegan y eso por los medios de comunicación. Y hay tanto más que nadie reporta, que nadie dice nada sobre la situación de estos inmigrantes. Pero cuando hablamos de migración, quizás podemos pensar que eso es un tema actual, un tema que ha surgido ahora en estos últimos tiempos. Lo cierto es que la Biblia nos habla mucho cómo las personas han emigrado. Los antepasados de Israel son unos emigrantes. La Biblia aborda esta cuestión de forma explícita y los primeros 11 capítulos del libro del Génesis están llenos de historia de migración forzada y voluntaria. Así que los invito para que se lea esos primeros 11 capítulos del Génesis. Veamos el caso de Abraham y Sara, cuando respondieron a las inciertas promesas de Dios y a su invitación a abandonar su entorno familiar en Mesopotamia. Mientras seguían vagando en busca de una morada, se desató una hambruna en la tierra que les obligó a huir a Egipto y a residir allí como extranjeros. Esto lo podemos leer allá en el capítulo 12 del Génesis, versículo 10. Tras refugiarse en Egipto, siguieron vagando sin rumbo por el Neguet, una zona semidesértica situada en el sur de la actual Israel-Palestina, hasta Betel y luego hasta Ahí, que es un pueblo. Finalmente, Abraham y su clan levantaron sus tiendas en Mamre, cerca de Hebrón, como lugar principal de residencia, pero solo por un tiempo, porque su viaje no terminó allí. Como nómadas, Abraham y sus parientes siguieron moviéndose por Canaán en busca de alimentos y pastos
para su ganado. Parece que finalmente se establecieron en Beerseba, como leemos en el capítulo 21 del Génesis. Pero es interesante observar que a la muerte de Sara, Abraham tuvo que comprar un lugar para el enterramiento, para ella y para él, en la cueva del campo de Macpela. Esta historia muy interesante la leemos también en el capítulo 23 del Génesis, el versículo 19. Y esto es una clara indicación de que incluso hasta el final de su existencia terrenal, Abraham y Sara nunca dejaron de ser extranjeros y forasteros en la tierra prometida. Y lo mismo ocurre con Isaac y Rebeca, así como Jacob y sus dos esposas, Lía y Raquel. Aunque el domicilio principal de Isaac estaba en Beerseba y la de Jacob en Siquem, cada uno de ellos se desplazaba con sus rebaños, con sus vacas, con su ganado. Eran pues ciertamente nómadas, sin apegarse a ningún lugar en particular. Finalmente, uno de los 12 hijos de Jacob, una historia que todos conocemos muy bien, José, fue vendido como esclavo en Egipto debido a la rivalidad entre sus hermanos. Sus hermanos pues le tenían envidia y lo vendieron a los egipcios. Estando en Egipto, José logra llegar al poder, por así decirlo, y prepara el terreno para la emigración masiva de Israel a la tierra de los faraones, donde se salvan de una terrible hambruna en Palestina y acaban convirtiéndose en residentes permanentes de Egipto. Creo que todos estamos muy familiarizados con esta historia de José. Israel recuerda a sus antepasados fundadores como inmigrantes. Y por eso no es de extrañar que los israelitas, se les ordenara recordar siempre su herencia de estancia cuando entraran en la tierra prometida y recogieran los frutos de la tierra. Deben de recordarlo diciendo: mi padre era un arameo refugiado que bajó de Egipto con una pequeña familia y vivió allí como un extranjero residente. Pero allí se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Esto lo leemos así textualmente en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 26. De estas historias ancestrales aprendemos que Dios encuentra y llama a personas que no son perfectas, que a menudo están en camino. Con frecuencia no son los mejores personajes. Algunos ni siquiera son honestos. Jacob, por ejemplo, era un impostor y un integrante. Sin embargo, Dios lo eligió y lo colocó en la línea de la promesa. Aunque estos inmigrantes son vulnerables, frágiles e incluso pecadores, no son personas sin nombre ni rostro, sino que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Son seres humanos y deben de ser tratados con toda dignidad,
con esa dignidad que Dios les ha otorgado. A menudo, quienes muestran bondad hacia estas personas no pasan desapercibidas, sino que son recompensadas abundantemente. Por eso, los escritos bíblicos siguen recordando a sus lectores que deben tratar a los extranjeros e inmigrantes que se encuentran entre ellos con respeto y dignidad. Que esto lo tengamos siempre presente. Lo leemos allá en el Éxodo capítulo 22, Levítico 19, Deuteronomio 15, que nos recuerda de que hay que tratar a los inmigrantes lo mejor posible, ya que descuidar las necesidades de estos inmigrantes vulnerables hace que uno se exponga al castigo, como también nos lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 24. Bueno, todos sabemos que la migración es un fenómeno global. Se dice que la migración es tan antigua como la historia. Si bien es cierto que la migración no es un fenómeno de ahora, de estos últimos tiempos, sí es una de las principales crisis de nuestra época. Cada día sabemos muy bien que son millones de personas que se desplazan sin cesar, que se desplazan en busca de una mejor oportunidad y muchas veces arriesgando sus vidas. Algunos viajan por motivos de turismo, otros lo hacen por negocio. Muchos, sin embargo, emigran por razones muy diferentes. Puede ser o casi siempre por razones políticas, económicas y ecológicas, porque también esto hoy forma parte de la migración que hace que mucha gente pues abandone su tierra, sus lugares, porque ya han sido muy afectados ecológicamente. La migración puede definirse como un proceso de desplazamiento, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de la misma nación. Se trata de una población en movimiento que abarca cualquier tipo de desplazamiento de personas, sea cual sea su duración, composición y causas. Incluye la migración de refugiados, de personas desplazadas, de personas desarraigadas y de migrantes económicos. La migración es, como he dicho, un fenómeno global que está creciendo en alcance y complejidad, afectando a la mayoría de los países, familias, comunidades y así todos los aspectos de la vida moderna. Muchos emigrantes pasan por nuestro país que están rumbo hacia los Estados Unidos, pero vemos también la misma situación en Europa y otros países que la gente llega en busca de buscar un hogar, una familia, de buscar un trabajo, de asegurarse de que pueden vivir un poco más en dignidad. Vámonos a un cambio y a regresar continuemos con más sobre este tema que estamos hablando sobre la migración.
Estimados amigos, estamos hablando sobre el tema de la migración y he querido retomar esto porque es un tema que a diario escuchamos y que creo que quizás no lo entendemos a como debiéramos. Y quizás mucha gente piensa que la gente deja su tierra porque quieren irse a vivir a otro lugar, pues buscando algo mejor, pero que es gana de ellos salir. Y estamos muy seguros que esto no siempre es el caso, porque de verdad nadie quiere dejar su tierra, nadie quiere dejar su país, pero hay circunstancias que impulsan a esta persona a dejar todo y salir en busca de una mejor oportunidad. Entonces, podemos ver que un inmigrante internacional se define como una persona que deja su país de origen o el país de residencia habitual para establecerse de forma permanente o temporal en otro país. Por lo tanto, un inmigrante internacional cambia su lugar de residencia habitual y cruza una frontera internacional. Muchos de nosotros que estamos estables en un lugar, seguramente somos descendientes de alguien que ha emigrado, ya sea nuestros papás emigraron al lugar donde estamos ahora mismo, o nuestros abuelos, de alguna forma, hemos llegado hasta ahí donde estamos, hemos emigrado. Y pensaba también los fines de semana. Vemos, por ejemplo, aquí en Panamá, esa gran cantidad de vehículos que se desplazan hacia el interior del país, a los diferentes pueblos. ¿Y esto qué significa? Son personas que han dejado su tierra para salir en búsqueda de una vida mejor o buscando una mejor oportunidad. Panamá, por su posición geográfica, siempre ha servido como un lugar de paso para los miles de migrantes irregulares que llegan a las selvas de Darién, por ejemplo, que es una de las fronteras natural con Colombia y que es considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo por las selvas, los ríos, las montañas y supongo que también pues los animales, no hay duda. No nos queda otra cosa que darle la mano a estas personas que pasan por aquí y que sé muy bien que hay muchas instituciones del gobierno que lo hacen y también movimientos de iglesia que se encargan de atender a los inmigrantes, a estas personas que están de paso. Y tenemos que saber entenderlos. Sabemos que tenemos que saber tratarlos, porque ellos no están en esa situación porque así lo han querido. Es porque han sido puestos en una situación de que no les queda otra. Tienen que salir. Y pensemos en esos que salen, los familiares que dejan, los amigos que dejan, lo que tienen que vender para poder recoger dinero para salir. Es difícil. Hay una pregunta que me viene a la mente. ¿Qué sería de Panamá sin los inmigrantes? Una pregunta que creo que vale la pena reflexionar. ¿Qué sería de Panamá sin esa gran cantidad de personas
que han confiado en Panamá, que han invertido en Panamá, los grandes almacenes de la que hoy pues nos sentimos orgullosos de tener. ¿Eso de quién fue la idea? Y hay algo que también tenemos que ver como en un sentido muy positivo. Y es, por ejemplo, la tiendita del chino. Lo tenemos que agradecer. Los chinos nos pondrían en graves apuros si un día decidieran cerrar todas sus tienditas. Y muchos pueblos, sobre todo en el interior del país, entrarían en una gran crisis, un gran problema, porque en muchos pueblos la única tienda que hay es la del chino. Está abierto desde muy temprano en la mañana, cierra tarde y siempre está allí. Y esto lo vemos, creo que mayor parte de los pueblos, de las poblaciones aquí en Panamá. Ese chino es un emigrante, el cual hay que apoyar y tratar con respeto y dignidad. La hospitalidad con los extranjeros y los forasteros es una virtud muy apreciada en la Biblia. Por eso tenemos que mostrar siempre ese respeto hacia la persona que emigra. Y la recompensa para los que practican esta hospitalidad suele ser grande. Veamos algunos ejemplos por ofrecer una sencilla hospitalidad a 3 hombres forasteros a unas horas cuando el sol estaba terriblemente caliente. Abraham fue recompensado con una revelación especial. ¿Cuál fue esa revelación? La noticia del nacimiento de su hijo prometido, Isaac. Uno de ellos le dijo: el próximo año, para estas fechas, tú vas a ser padre. Y esto lo podemos encontrar allá en el libro del Génesis, capítulo 18. En tiempo de la hambruna, la viuda de Sarepta acogió a un forastero que también estaba muy hambriento, y que ese forastero resultó ser un profeta, el profeta Elías. Y por este acto de bondad, esta mujer que lo acogió fue recompensada con un suministro ilimitado de harina y aceite. Una historia muy bonita que podemos leer allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Ahí tenemos estas recompensas tan bonitas. Pero hay más. El tercer ejemplo proviene del libro de la ley, donde se recuerda a Israel su extranjería y que sus bendiciones dependen de cómo trate al extranjero en la tierra. Nos dice: no opriman a los extranjeros, pues ustedes saben lo que es ser extranjero. Lo fueron ustedes en la tierra de Egipto. Esto lo leemos allá en el libro del Éxodo, capítulo 23. Recuerden que ustedes fueron también inmigrantes. Y esto creo que aplica muy bien a nosotros hoy día, que lo que dije hace poco, muchos de nuestros padres, abuelos, también fueron inmigrantes. Y nos toca a nosotros hoy también tener esa acogida y hospitalidad
al extranjero. La hospitalidad con el extranjero era tan importante que fue dictada por la ley incorporada al código legal de Israel. También Deuteronomio capítulo 10, Levítico versículo 24. Ya era una ley acoger al extranjero, al inmigrante. Eso son como ejemplos del Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento, que es más cercano a nosotros, tiene mucho que decirnos a este respecto. Vemos que Jesús es representado sistemáticamente como forastero, huésped, anfitrión e incluso como alimento. Estas representaciones de Jesús destacan la virtud de la hospitalidad. Jesús enseña que cuando alguien da de comer al hambriento, cuando da de beber al sediento, cuando viste al desnudo, cuando cuida al enfermo y visita al preso, en otras palabras, acoge al extranjero. Lo hace por Cristo mismo. Esta historia también del libro de Mateo la encontramos allá en el capítulo 25. Lo que ustedes hagan por uno de estos mis hermanos, a mí me lo hacen, dice Jesús. Hay otra parte que me gusta muchísimo, que es de la carta a los hebreos, que nos dice, no dejen de practicar la hospitalidad, pues saben que algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. No dejen de practicar la hospitalidad, pues algunos dieron hospedaje a ángeles sin saberlo. Allá en el capítulo 13 de la carta a los hebreos nos habla de esto tan hermoso. En otra carta, Pablo también exhorta a sus compañeros cristianos diciendo: practiquen de buen grado la hospitalidad mutua. A la primera carta de Pedro. En consecuencia, la hospitalidad con el extranjero es uno de los principales retos pastorales de la migración en la actualidad. Es un reto para la iglesia, es un reto para todos nosotros, atender pues todas estas situaciones que tenemos y más ahora que se ha empeorado con lo del COVID-19, tantos desplazados que tenemos, que pasan por nuestro país, que llegan a nuestro país. Estas son personas que hay que tenderles la mano. Hay que mostrar ese gesto de ser solidarios, de querer sentir también algo, de conversar con ellos. ¿Por qué han llegado hasta aquí? No tanto por qué están aquí, sino el motivo. Trata de comprenderles también. Y de seguro que vamos a tener unas conversaciones muy interesantes cuando nos interesamos por personas que han tenido que dejar su tierra, su casita, su finquita para llegar hasta acá. Vamos ahora a ir a un cambio y a regresar. Continuamos con más y para resumir un poco este tema sobre la migración.
Amigos, estamos hablando en esta catequesis viviente sobre la migración. Y ahora quiero hablar un poco sobre la solidaridad y la acogida de los inmigrantes entre nosotros. Eso tiene que ser una obligación moral cristiana. La hospitalidad con el extranjero era una virtud muy apreciada en todo el mundo de la antigüedad y por muchas religiones, no solamente los cristianos. Muchísimas religiones practicaban esto y hacían este llamado a ser solidarios, hospitalarios. Para los antiguos griegos, el trato hospitalario a los extranjeros era una marca de civismo y de piedad. Para los romanos, la hospitalidad estaba sancionada por la divinidad, ya que recibir a un extranjero era obedecer a la voluntad divina y por tanto a la ley divina. Algunos romanos consideraban que la hospitalidad con un invitado o un inmigrante era mucho más elevada que recibir en casa, por ejemplo, a un amigo, ya que recibir a los amigos es algo natural, pero recibir a un invitado requiere más motivación y altruismo. Nos puede costar un poco más. Y esto porque a veces no tenemos la confianza, no sabemos esta persona qué es, pero eso requiere pues mucho altruismo cuando lo hacemos por un inmigrante que está viviendo esta situación. Así pues, las grandes religiones, las grandes tradiciones religiosas del mundo han afirmado durante mucho tiempo la conexión entre la religión y la hospitalidad con los extranjeros. Que esto pues se nos quede así como bien presente a todos, sin importar de qué religión seamos. La tradición judío-cristiana destaca especialmente este motivo, no solo como una responsabilidad moral, sino más bien como una práctica moral, como una forma de vida, dado que la hospitalidad es el amor en acción, es la respuesta más adecuada al problema de la inmigración y la migración en la actualidad. Hay muchas maneras de practicar la hospitalidad. Y una de ellas es, por ejemplo, de que podemos empezar por ser generosos y practicar la caridad con nuestros amigos y vecinos. Pero no podemos ni debemos de terminar ahí. Tenemos que ir mucho más allá. La práctica religiosa de la hospitalidad debe de ir mucho más allá de nuestras familias y de nuestros amigos más cercanos. La auténtica hospitalidad se extiende a los que aún no conocemos. La auténtica hospitalidad se extiende aún a esos que no conocemos, en particular, en este caso, a los inmigrantes que se encuentran entre nosotros y muchos en nuestras fronteras, aquí en la ciudad, en diferentes partes del país, pues tenemos personas que han llegado
y tenemos que tenderle la mano. Si nos acercamos a estos seres vulnerables, no solo podremos acoger a los ángeles, sino también encontrarnos con Dios cara a cara. Este asunto de la migración, he querido hablar un poco sobre esto, pero es algo mucho más profundo, es mucho más delicado, es algo que nos tiene que llevar a reflexionar. Y cada vez es peor, cada vez hay más inmigrantes. Pensemos ahora mismo lo que está pasando en Ucrania. Todas las personas que han tenido que salir de ese país. ¿Y por qué? Pues porque quieren salvar sus vidas. Han llegado a muchos países de Europa que, gracias a Dios, casi todos les han abierto los brazos, los han acogido, los han atendido. Pero tengamos también presente que Ucrania no es el único lugar que está en guerra ahora mismo. Hay cantidades de guerras en todo el mundo que ya no son noticias, ya como que dejamos que eso haya entre ellos, pero siempre está allí. Y esto es motivo de grandes cantidades de personas que emigren, que busquen un lugar más tranquilo. Ese gran anhelo que tenemos todos nosotros es el de vivir en paz, de vivir tranquilos. ¿Quién no quiere vivir así, tranquilo, en paz, como muchos de nosotros vivimos? Entonces, pero la gran mayoría no tiene este don. La gran mayoría no tiene esta oportunidad. Por lo tanto, oremos por ellos, pensemos en ellos y seamos caritativos las veces que podamos, extendiendo nuestra mano a estas personas. Quisiera ahora terminar con una pequeña oración por las personas que son inmigrantes. Y esto nos tiene que llevar a pensar también qué podemos hacer. ¿Qué puedo hacer como comunidad, como persona, para estas personas? Y pienso mucho en las personas que pasan por aquí. Generalmente no las vemos los que estamos aquí en la ciudad, no los vemos, porque pasan en vehículos, pero sabemos que allí están. Pero ¿qué podemos hacer por ellos? Y hay otras ciudades, como en la provincia de Chiriquí, de Darién, que, claro, se ven más porque son como los extremos. Por un lado salen, por el otro entran y ahí están. Pero ahí están estas personas las cuales siempre podemos ayudar. La oración que quería hacer dice así: Dios de misericordia, te pedimos por todos los hombres, mujeres y niños que han muerto después de haber dejado su tierra, buscando una vida mejor. Aunque muchas de sus tumbas no tienen nombre, para ti cada uno es conocido, amado y predilecto. Que jamás los olvidemos, sino que honremos su sacrificio con obras más que con palabras. Confiamos a quienes han realizado este viaje, afrontando el miedo, la incertidumbre y la humillación, para alcanzar un lugar de seguridad y de esperanza. Así como tú no abandonaste a tu hijo cuando José y María lo llevaron a un lugar seguro, muéstrate cercano a estos hijos tuyos a través de nuestra ternura y protección. Haz que nuestra atención hacia ellos provoquemos un mundo en el que nadie se vea forzado a dejar su propia casa y todos puedan vivir en libertad, dignidad y paz.
Dios de misericordia y Padre de todos, despiértanos del sopor de la indiferencia, abre nuestros ojos a sus sufrimientos y líbranos de la insensibilidad, fruto del bienestar mundano y del encerrarnos en nosotros mismos. Ilumina a todos, a las naciones, comunidades y a cada uno de nosotros, para que reconozcamos en nuestros hermanos y hermanas a quienes llegan a nuestras costas. Ayúdanos a compartir con ellos las bendiciones que hemos recibido de tus manos y a reconocer que juntos, como única familia humana, somos todos inmigrantes, viajeros de esperanza hacia ti, que eres nuestra verdadera casa, allí donde toda lágrima será enjugada, donde estaremos en la paz y seguros en tu brazo. Amén. Amigos, con esto hemos llegado al final de esta reflexión que he querido hacer, y mi idea es que pensemos más en estas personas que emigran y que muchos de ellos pasan grandes dificultades, como lo sabemos muy bien, y que siempre les respetemos y les brindemos nuestra hospitalidad. Que Dios les bendiga a todos.